Bueno, para empezar, la respuesta al título del video es un rotundo no. Netflix no es antisistema. Por más que algunas de sus series y películas de autoría propia parecieran tener un trasfondo que critica la corrupción del sistema capitalista, esta plataforma solo es una empresa más que apunta a un público que conoce bien. Rebeldía es una marca registrada, decía una banda española llamada Puac. Y no se equivocaron. Con la rebeldía también se puede comercializar. Sin embargo, la realidad actual nos envuelve en el mundo del entretenimiento, y el cine no escapa de ser una expresión de las ideas que rondan a la sociedad global. Por ende, puede hacerse algunos análisis de algunas series o películas desde una mirada crítica y social, y esto es posible porque después de todo el cine actual sigue siendo producido por seres humanos y no por máquinas. Por ende, como humanos que somos, la fuente de su creatividad no pocas veces la toman del entorno en que viven o de las perspectivas que emanan de este. Por ende, en este video analizaremos brevemente dos producciones originales de esta plataforma. Por un lado, La Casa de Papel, con un trasfondo que podríamos decir que es una crítica a los bancos y la complicidad de los gobiernos con estos. Y por el otro, analizaremos la película El Hoyo, que pareciera tener un trasfondo que critica directamente a las estructuras verticales que genera el capitalismo y el Estado. Para empezar, vemos en La Casa de Papel una fantasía e inocencia que contrasta con la película El Hoyo. Por un lado, La Casa de Papel hace posible una realidad donde los bancos son puestos en jaque por un grupo de atracadores, y por el otro, una realidad donde los protagonistas nunca pueden salir ganando, ya que la estructura que los contiene no le da la posibilidad de salir de ella misma. Por un lado, ¿es posible pensar que en pleno siglo XXI haya posibilidad de derrumbar el sistema bancario, aunque sea de un solo país? La respuesta para mí, al modo que plantean en la serie, es un no, ya que un robo de tal magnitud no lo terminarían pagando los mismos banqueros, sino que los daños económicos provocados recaerían sobre la base de la población. Después de todo, un banquero hasta seguro financiero tiene, y no pocas veces en la historia un banco ha sido salvado por un gobierno o un gobierno ha sido salvado por un banco. En este sentido, la serie no tiene en cuenta las alianzas internacionales de la burguesía ni un largo etcétera de casualidades que hacen que la trama continúe. Y tampoco tiene en cuenta que la máquina generadora de riqueza, que es la clase trabajadora, pueden seguir siendo exprimidas mucho más de lo tolerable por las clases altas. En su contraparte tenemos la película El Hoyo, película mucho más rica en mensaje y contenido, aunque con cierta atmósfera nihilista o de cierta negatividad ante los cambios que pudieran hacer los protagonistas dentro de la misma, pero con una carga de ideas significativamente más grande en sus escenas y su trama en general. ¿Por qué digo esto? Porque la película aporta mucho más disparadores para pensar la sociedad actual y su dinámica. Cabe acá hacer un paréntesis y explicar una escena que para muchos pasa desapercibida, y nos ayudará a entender mejor esto. Casi al comienzo de la película hay una escena donde la administración, o al menos el jefe de la cocina de la administración, está muy enojado por un póster que fue devuelto del hoyo por contener un pelo, cosa que nunca había pasado antes. Este precisamente sería el final de la película, es decir, que el mensaje de los dos héroes con complejo de Mesías nunca llegó al exterior de la estructura o a su cúspide, la administración. Cerrando el paréntesis necesario para aclarar esto, podemos decir que puede entenderse en síntesis que no importa qué cambios se quieran realizar en el interior de la cárcel piramidal, sino que la estructura misma determina las relaciones humanas en su interior. Más allá de que la administración sea inocente o cínica de lo que sucede dentro de la cárcel, da igual querer cambiar esto porque la estructura piramidal nubla la visión de cada escalafón del hoyo. Ya de por sí, la gente que es introducida en el mismo no tiene el conocimiento de cómo puede haber un justo reparto de los alimentos, y las clases más altas, es decir, la administración, está tan alejada de esa realidad que ni siquiera sabe qué pasa allá adentro. Tal trama nos remonta a nuestra realidad, en donde un injusto reparto de riqueza no depende de las voluntades de cada escalafón de la escalera social, sino de la estructura social misma. En El Hoyo, igual que en la realidad actual, da igual quién esté arriba o abajo, ya que, aunque haya ganas de cambio, la estructura misma impide una verdadera conexión empática entre quienes están en un piso de la sociedad y entre quienes están en otro. Lo cual nos llevaría a reflexionar, ¿qué importa si el gobierno es de ultraderecha, progresista o de izquierda? ¿Acaso el privilegio que cada nivel de la pirámide social da no nubla la visión de cada persona y lo lleva a valorar todo desde el egocentrismo, siendo esto proclive a creerse uno más que los demás? ¿O un mesías que sabe lo que los demás quieren y por ende debe imponerlo? ¿No es acaso esa la historia del marxismo y el progresismo? ¿Querer liberarnos de algo a lo que ellos mismos nos atan? Aunque con buenas intenciones, como ya se dijo antes,
Una estructura que está pensada para que funcione de determinada manera no puede funcionar de otra, y eso es lo que nos lleva a una reflexión interesante y que ya perdura durante milenios. Se podría decir, ¿son necesarias las jerarquías económica y política? ¿Cómo pensamos algo que esté más allá de esta estructura que nos contiene? ¿Cómo tener miras emancipativas de lo que hoy es y nos antecede? Y bueno, a esta altura ya verán que esa reflexión nos conduce a considerar los postulados del comunismo anárquico, el comunismo sin gobierno, o en síntesis, el anarquismo, palabra que lastimosamente está siendo usurpada por los capitalistas que buscan darle un lavado de cara al capitalismo, queriendo quedar como irreverentes o rebeldes al sistema que ellos mismos defienden. Llegado a este punto, por todo lo dicho antes, es por esto que ambas producciones, aunque propiedad de una productora burguesa con maquillaje de rebeldía, son interesantes de analizar. Porque, aunque vengan de una empresa que busca comerciar con ideas tan fuertes como las relacionadas a la emancipación económica y política de los trabajadores, son nada más que el reflejo de algunas demandas y dudas que el proletariado viene teniendo hace mucho. Como ya decían los viejos, con sus contradicciones a veces el sistema capitalista se pone al desnudo solo, sin necesidad de que nosotros activemos algo en sus propias entrañas. Pero esas contradicciones no serán resueltas al menos que haya un pensamiento crítico, un análisis riguroso sobre los mismos que nos lleven a dar un paso más allá de lo que ellos nos muestran como límite de lo pensable. Y aunque en un principio parezca vulgar el título del presente video o un clickbait, vale la pena pensar estas cosas también. Sobre todo en un contexto donde la industria del entretenimiento educa los límites de lo real y lo posible como imaginario. E insisto, en un mundo donde nos educa el entretenimiento la mitad del día, ¿no es necesario romper también con esos límites? Y aunque este análisis no introduzca a las personas en un análisis profundo a nivel sociológico, filosófico, económico, político de la realidad, al menos sí puede dar una brecha para abrirse camino en ellos, y ahí radica lo importante, que es la tarea que siempre tuvo este canal de acercar a la gente a un pensamiento más profundo, siempre siendo eso, siendo un acercamiento. Sin lugar a duda, después para pensar las cosas en profundidad, yo preferiría recomendarle un montón de libros o editoriales que sacan libros sobre el anarquismo clásico o el comunismo anárquico o el anarquismo colectivista, que de hecho ya se ha hecho en este canal, o bien recomendarle programas o canales de YouTube como pueden ser el programa de radio La Conquista del Pan o el canal de YouTube que es llamado Escupamos a la Historia, de un compañero de Chile. Por otra parte, también pensemos que son películas y son series que son ficciones, las que hemos analizado hoy, y que más allá de que podamos encontrar algunos puntos en común con esta realidad, por ejemplo el hecho de que la burguesía, los capitalistas o los estatistas, la gente de gobierno, siempre terminan enquistándose en lugares de poder en la pirámide social que realmente terminan generando jerarquías tanto burocráticas como económicas, y es una realidad que tiene mucho en coincidencia con la película, porque más allá de toda la farsa de ese ascenso social, o sabemos que hay pocas familias millonarias que son dueños de gran parte del mundo y que no están dispuestas a ceder ese espacio, y que por eso es que existe la meritocracia y una meritocracia muy rancia que condena a los pobres a ser pobres o creerse que no son pobres a través de la ideología burguesa que se ven a través de los medios de comunicación o con sus ideólogos. Pero bueno, esos son puntos en común que podemos encontrar. Después obviamente son ficciones y hay un montón de cosas que dictan de la realidad, pero eso no impide que se pueda hacer un análisis crítico y reflexivo sobre los mismos. Así que bueno, para ir cerrando, salud y anarquía, suscríbanse al canal para saber cuando se sube material nuevo, aunque de a poquito se vaya agrandando esta comunidad de solidaridad obrera, capaz entre todos podemos ampliar un poquito más el horizonte de la realidad y ayudarnos entre todos a difundir otra idea de organización social que tiene que ver con el anarquismo, y un anarquismo que no tiene nada que ver con los capitalistas y estos ratones de laboratorio que son Agustín Laje, Emmanuel Dam y todos esos enfermos que además de ser ultracapitalistas son ultramachistas y tienen un montón de cuestiones más que atrasan y que no suman nada para una emancipación social integral. Así que eso, salud, y quería retomar una frase que he visto estos días, que la ficción no es revolucionaria, la realidad sí es revolucionaria. Salud y anarquía.